Foto corresponde al terremoto de 1900, el famoso terremoto de San Narciso. Ocurrió en una Venezuela que estaba siendo gobernada por el dictador Cipriano Castro, el andino que había llegado a gobernar a Venezuela y que cambió el siglo XX y la manera de gobernar en Venezuela. Ese día todo estaba bien. Eso fue en octubre del año de 1900. A las 5 de la mañana empezaron a temblar. Empezó a temblar Caracas. 20 casas se vinieron abajo. Cipriano Castro, que se encontraba en la Casa Amarilla, que era antes la sede de gobierno, digamos lo que es el Palacio de Miraflores hoy. Cipriano Castro, me imagino, como dice Picón Salas, el historiador, que quizás en ese momento recordaba aquel terremoto que devastó Capacho, su tierra natal. Y Cipriano Castro, que tenía fama de guapo, de arriesgado, de valiente, se va a lanzar de un balcón. Algunos dicen que con un paraguas, cosa que posiblemente fue mentira. En ese tiempo, en ese momento no hay cómo va a tener un paraguas a la mano. Lo cierto es que se va a lanzar en calzoncillo, en interiores, va a quedar inconsciente. Se va a fracturar un tobillo, posiblemente un tobillo que se había lesionado en épocas de guerra. Un transeúnte lo va a despertar y le va a decir: presidente, general, se siente bien, me fracturó un tobillo, busque ayuda. Le va a decir a los escoltas que están del otro lado de la Casa Amarilla tratando de socorrer a todos los heridos, que el Cipriano Castro está ahí. Y es donde buscan una silla y lo montan y se lo llevan. La Guaira no se afectó tanto, sí hubo desastres, pero lo que fue Barlovento, Macuto, otras poblaciones en el oriente del país, sí el desastre fue mayor. Curiosamente, estos eventos ocurren cuando la República está pasando por momentos de cambio y transformaciones políticas y sociales. Empezaba un nuevo gobierno, empezaba una nueva época, pero con este terremoto era como un aviso que empezaba una nueva época. No vamos a decir si una época buena o mala, simplemente se rompió una época y empezaba una distinta. Algo similar va a ocurrir en 1812, cuando Venezuela declara su independencia del Reino de España. Ya cuando por fin se está instalando un gobierno constituido de venezolanos, sobreviene el terremoto de 1812, que algunos dicen que ha sido el más nefasto y el más terrible que ha afectado a Venezuela, que llegó hasta escala de 8 puntos y tanto. Lo cierto que ocurrió un Jueves Santo. La Iglesia Católica del momento va a decir que es un castigo que Dios le está dando a los venezolanos por rebelarse contra la autoridad de Fernando VII, porque un Jueves Santo se declaró, fue el 19 de abril de 1810, cuando deponen a la autoridad española en Venezuela, y 2 años después, un Jueves Santo, ocurre el terremoto, y van a hacer esa frase que dicen: un Jueves Santo lo hicieron, un Jueves Santo la pagaron. Y esto va a correr como pólvora. El Libertador, que pertenece a las autoridades que están constituidas en ese momento, junto a a Mendoza, a Espejo, Francisco de Miranda, que también se encontraban en ese momento en Venezuela, eran las autoridades, era un pleno gubernamental, un consejo de gobierno. Van a mandar que se entierren rápido las víctimas porque tienen peligro que se propague el cólera. Va a ser más de 10.000 muertos. Una población, bueno, fue una población bastante alta de las víctimas en el conteo que se hicieron en Caracas, en La Guaira, y donde hubo a los afectados. Aunque digo que estructuralmente en La Guaira no fue tan afectado, pero sí hubo personas que fallecieron. Lo cierto del caso, que la Iglesia Católica va a decir que esto es castigo divino, y es cuando el Libertador se sube en las ruinas de lo que quedó un templo y va a decir: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Porque ya el Libertador estaba cansado que los curas dijeron esto. Incluso van a amenazar a un cura que si sigue diciendo esto que es castigo divino, lo van a pasar por las armas. Como consecuencia de esto acaba con la Primera República y va a hacer que los españoles retomen de nuevo el poder en Venezuela, porque la fuerza que teníamos para contener a Domingo Monteverde, que salió de Coro, salió de acá, había llegado de España, pero salió de acá. Los coreanos le dieron el apoyo a la corona, no a los patriotas. Domingo Monteverde va a pasar por Lara para unirse con indígenas, girajaras, ayamanes, que estaban en contra del gobierno patriótico, y se van a unir para pelear contra el gobierno de los patriotas, y los mismos indígenas van a pelear a favor de la causa española, y se pierde la Primera República. También era como un aviso de la naturaleza que algo terrible iba a pasar en Venezuela, y que era la guerra de la independencia. ¿Qué más terrible que eso? La cantidad de sangre que iba a ocurrir en Venezuela.
En 1999, Venezuela se estrena con un nuevo presidente. El 15 y 16 de abril, este señor manda que tiene que hacerse una constituyente para legitimar su poder y para cambiar a Venezuela, para cambiar lo que conocemos como política. Y días antes de ese desastre de Vargas, esta persona va a salir y va a llamar a que salgan a votar, alguien le va a decir que por favor, que es necesario que se suspenda el proceso de elecciones y el proceso de campaña por todo esto que está ocurriendo, que se avecinaba. Lo cierto es que esta persona, un día antes, le dicen que por favor, que es necesario que se suspenda este proceso electoral por la magnitud de lo que hay. La persona dice que no, que hay que seguir adelante y después se resolverá. Lo importante es el tema político. Y bueno, sobrevino el tema de Vargas, pero esta persona antes del desastre como tal va a decir, horas antes, si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca, porque lo importante era el tema electoral en ese momento para él. Después vino el desastre de Vargas y bueno, ya todos sabemos, no hay más que decir de ese gran desastre que asoló a Venezuela. En resumen, cada vez que ocurre un hecho terrible, natural en Venezuela es porque algo va a pasar, sea bueno o malo. Es una época de transformaciones y Venezuela está viviendo una época de transformación. Este año ha sido noticioso después del 3 de enero y quizás esto nos está avisando que viene una transformación a Venezuela como ya ocurrió en épocas pasadas.